Vamos a hablar sobre el colapso. Estos gobiernos globales como resultado de las condiciones económicas subyacentes. Bueno, quiero decir, no hay nada que una a las personas tanto como una economía que no funciona. Y así vemos un lugar tras otro, tras otro. Quiero decir, todo comenzó con, ya sabes, regresa a Francia a principios de este año. Los gobiernos de Alemania colapsaron, Canadá está a punto de colapsar. Japón, la coalición gobernante de Japón se desmoronó. Lo mismo. Cuando dicen colapso, ¿a qué se refieren específicamente? Bueno, quiero decir, en un sistema parlamentario significa que el gobierno actual, que generalmente está formado por una coalición, ya no está de acuerdo con él, así que ya no pueden mantener al primer ministro y a la administración actuales. Así que el gobierno colapsa, lo que significa que la administración pasa a ser de cuidado. Y el administrador de cuidado es simplemente un burócrata o un tecnócrata que, como su nombre indica, se encarga de todo, hasta que se pueda elegir un nuevo gobierno y llegar a una conclusión. ¿Entendido? ¿Entendido? Así que quiero decir, es un lugar tras otro. El asunto es que no es partidista, George. ¿Sabes esto? No es partidista. No es de un lado o de otro porque has visto a los llamados gobiernos conservadores que caen, como el del Reino Unido. El gobierno conservador allí había estado en el poder por más de una década. Los echaron del cargo. Y luego vas al lado opuesto, donde tienes un montón de gobiernos de izquierda o gobiernos izquierdistas que también han sido echados. La gente está simplemente enojada porque la economía no es lo que pensaban que iba a ser. Todo el mundo decía, ya sabes, nos recuperamos. Estaba al rojo vivo. Todo estaba genial en el mundo. Hace un par de años lo que realmente pasó fue que todos se quedaron atrás o realmente perdieron poder adquisitivo y los precios subieron. Y por un tiempo la mayoría de la gente, quiero decir, la gente es realmente paciente, estaban dispuestos a decir, está bien, me golpearon los precios al consumidor, perdí un montón de poder, me empobrecí, pero sigues diciéndome que todo está bien y que de alguna manera recuperaré eso. Y luego, a medida que la economía se debilitó a lo largo de 2024, cuando se suponía que todo iba a estar bien, la gente comenzó a darse cuenta, oh, demonios, me volví más pobre y nunca voy a recuperar eso. Y por supuesto se enojaron y se enojaron más. A medida que la gente, sabes, todos los que están en el poder y los incumbentes seguían diciéndoles que se callaran, todo está perfectamente bien, no quiero escuchar tus quejas. Son un montón de quejicas y eso es lo que realmente condenó a toda esta gente, ¿no? El hecho de que no quisieron escuchar las quejas que recibimos. La gente común y corriente decía, mira, esto no está bien. Y todos los incumbentes a nuestro alrededor dicen, que te jodan, cállate, todo está bien, he hecho un trabajo tremendo. Eso es lo que realmente creo encendió la mecha. Como la gente está bien, no me voy a quedar aquí y aceptarlo. Y me dices que todo está perfectamente bien cuando sé que no lo está. Tienes a la chica, la ministra de Finanzas, que está renunciando, básicamente diciendo que las políticas de Trudeau están completamente al revés. Y que si casi dijo que eran infantiles, ella dijo, esto no es algo serio. Ella renunció porque, ya sabes, las ratas están abandonando el barco que se hunde. Quiero decir, todo el mundo sabe que el gobierno de Trudeau es impopular. Cuando tengan una elección, de todos modos van a recibir una paliza. Sí, es como una excusa, como está bien, tengo que salir de aquí, porque ya sabes, sal antes de que se ponga feo. Y realmente la impopularidad se remonta a, quiero decir, mira, Bill Clinton se salió con la suya en muchas cosas porque él podía sentir tu dolor, ¿verdad? Sí, los políticos hubieran dicho, ¿sabes qué? Estamos haciendo lo mejor que podemos. Nos enfrentamos a desafíos realmente únicos que eran absolutamente inmensos y lo hicimos, experimentamos, hicimos un montón de cosas. Realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Sabes qué? Realmente había algunos inconvenientes. Sabemos que no todos lo pasaron bien. No era una economía realmente buena. Era lo mejor que podíamos hacer. Ahora vamos a intentar arreglarlo. Si alguien hubiera dicho eso, habría tenido una mejor oportunidad de sobrevivir a estas elecciones. Pero, ¿Verdad? Y entonces, si estás diciendo eso, tu creencia, bueno, que Estados Unidos está en la misma situación, tiene los mismos problemas económicos, solo hay un pequeño retraso. La respuesta que vas a recibir es, Jeff, no sabes de lo que hablas porque solo mira los datos económicos. Es cierto que China está pasando básicamente por una crisis financiera global. Es cierto que todos estos gobiernos están colapsando. Te concederemos el hecho de que es por estos problemas económicos subyacentes. Eso no está sucediendo aquí en Estados Unidos. Tenemos un crecimiento del PIB del 3%, tenemos la tasa de desempleo, aunque está subiendo, todavía está en niveles históricamente bajos. Digamos, tenemos toda esta nueva energía positiva, porque tenemos la administración de Trump, tenemos Doge. Hoy tenemos a la Reserva Federal saliendo, Jerome Powell, sí, bajaron 25 puntos básicos. Pero mira lo que estaba diciendo. Él está diciendo que en realidad era como un 50-50 en cuanto a si iban a hacer un recorte o no.
y ahora está diciendo que la economía en Estados Unidos es tan buena que solo van a recortar 50 puntos básicos en 2025 y luego en 2026. Así que en los próximos 2 años solo van a recortar por otros 100 puntos básicos, 1%. Si eso no es confianza en la economía de EU, no sé qué es economía, sé qué es. Así que sé que siempre hablas de una economía globalmente sincronizada, pero tal vez esta vez sea diferente. Y Estados Unidos puede seguir creciendo a un ritmo del 3 o 4%, mientras todos sus otros socios comerciales y todas las demás economías desarrolladas están colapsando. La Reserva Federal en realidad no dijo que estaban confiados en la economía. Lo que dijeron es que no están confiados en los precios al consumidor y la inflación. Saben que la economía de economía, a pesar del PIB, también tenemos un problema de empleo aquí. Realmente está empezando a acumularse, especialmente cuando te das cuenta de que muchas personas, cientos de miles de trabajadores, han salido de la fuerza laboral. Así que mientras que la tasa oficial de desempleo podría ser del 4.2%, que es como señalarán históricamente bajo. Si ajustas por las salidas de la fuerza laboral, ya es casi un 5%. Y creo que parte del problema es que la gente está saliendo de la fuerza laboral porque nadie está contratando. Y que nadie esté contratando es en realidad el proceso de recesión. No son despidos. Los despidos vienen al final, no importa donde mires a lo largo de la historia. Cuando las empresas dejan de contratar personas y eso comienza a llevar a un acumulamiento de desempleo, ya sea oficial o no. Cuando decimos que tienes que ajustar por las salidas de la fuerza laboral, lo que realmente estamos diciendo es que la gente deja de buscar trabajo porque nadie está contratando. Y si la BLS te llama y te dice, estás buscando trabajo este mes, y tú dices, bueno, no, nadie está contratando, te sales de la fuerza laboral oficial, lo que significa que no te cuentan en la tasa de desempleo. Y esto es algo que ves en cada ciclo de recesión. La inflexión es que el desempleo comienza a aumentar y la participación en la fuerza laboral generalmente se estabiliza, no realmente baja. Ese es un fenómeno posterior a 2008, pero la tasa de participación comienza a caer porque la población sigue creciendo, porque nadie está contratando. Y esa es la característica común que vemos en los mercados laborales de todo el mundo. Y eso es lo que implicó la Reserva Federal. La Fed dice que vemos que el mercado laboral en realidad se está debilitando. Creemos que es relativamente estable, pero no estamos realmente seguros. Pero lo que ahora nos preocupa más, porque la Fed tiene un sesgo institucional hacia la inflación, es que la desinflación de los precios al consumidor no ocurre de manera lineal y es muy discontinuo. Estamos en una fase de crecimiento, así que los puntos de la Fed se ajustan al último IPC. Seguir a la Fed no es una buena manera de atravesar esto, porque piensa en cómo llegamos aquí en el último año. Regresando un año, bueno, hace un año y un mes, hace un año y 2 meses, la Fed estaba hablando de que probablemente no tendríamos recortes de tasas en absoluto en 2024. Podríamos tener uno, tal vez 2 como máximo. Y luego, ¿qué pasó? El IPC comenzó a bajar y dijeron, vamos a empezar a recortar, vamos a poder recortar las tasas. Y luego, ¿qué pasó a principios de este año? El IPC comenzó a subir de nuevo. ¿Y qué dijeron? Quizás 2 recortes de tasas en 2024. Incluso podríamos tener que empezar a hablar sobre aumentos de tasas. Y luego, ¿qué pasó? El mercado laboral se debilitó. Tuvimos más IPCs desinflacionarios pasando por el proceso discontinuo. ¿Y qué hizo la Reserva Federal? Los puntos bajaron. La Reserva Federal hizo un recorte de 50 y todo se ajustó al último informe del IPC. ¿Dónde estamos ahora? Y estamos en el mismo proceso donde los puntos están mirando los últimos par de IPCs que están volviendo a subir. Y están diciendo, ya no estamos realmente seguros sobre la desinflación porque no entendemos de dónde viene la desinflación. Simplemente estamos reaccionando a los últimos datos que tenemos en nuestras manos, así que la Reserva Federal no es realmente una fuente confiable. Simplemente están reaccionando a lo que dicen los últimos datos. Está bien, así que el problema más grande aquí que mencionaste, George, es la desacoplamiento. La economía la economía es una isla por sí sola, llena de todas estas maravillosas fortalezas que la aislarán e inmunizarán de la debilidad. Eso está sucediendo en el resto del mundo. Y muéstrame un ejemplo donde eso haya sucedido antes en un sistema globalmente sincronizado. Quiero decir, el comercio es definitivamente una parte importante de esto, aunque menos para los Estados Unidos, porque el comercio no es tan importante en los márgenes en economía, parte de la economía global como lo es en otros lugares del mundo. Así que miras, por ejemplo, a Alemania y Japón, que están fuertemente influenciados por los flujos comerciales. Así que tiene perfecto sentido por qué tendrían una sincronización global tan marcada. Creo que se reduce a, George, el hecho de que las economías trascienden las fronteras nacionales,
Tienes grandes empresas multinacionales que responden a las condiciones globales, no específicamente a las de EU condiciones. Así que si tienes una gran empresa multinacional que está viendo debilidad en otras partes del mundo y dicen, mierda, tenemos que empezar a recortar nuestros costos. No importa dónde recorten los costos. Pueden recortar sus costos en Europa, pueden recortar sus costos en Taiwán, pueden recortar sus costos en los Estados Unidos. Y dado que en EU el trabajo tiende a ser más caro que en otros lugares del mundo, piensas, bueno, a menos que realmente necesite un trabajador estadounidense, podría ser mejor despedir a algunos trabajadores estadounidenses, aunque la debilidad no esté específicamente en los Estados Unidos. Y eso es una simplificación grosera, pero ese es el vínculo mecánico, donde tienes un sistema altamente interconectado, donde hay cosas que no necesariamente creerías, factores que no pensarías que están impactando a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, en realidad sí tienen un impacto real. Decisiones informadas a un nivel más alto, sí, y probablemente lo que es más importante es la interconectividad del dinero. De lo que estás hablando es del aumento del riesgo, así que el riesgo percibido de contraparte, el riesgo percibido en el sistema financiero, en el sistema del eurodólar, en el sistema monetario, a través de estos bancos, están mirando estas economías reales y están diciendo, wow, están viendo las mismas cosas que nosotros estamos viendo y están como el riesgo está subiendo, 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 subiendo. Y si el riesgo está aumentando, circulación de dólares va a disminuir, la cantidad de crédito que se está creando. El balance neto está disminuyendo, por lo tanto, la oferta de moneda está disminuyendo. Y luego tienes todos estos bancos internacionales del eurodólar que están ajustando su cinturón, están reduciendo su riesgo, por eso están comprando bonos del tesoro, pero están conectados de muchas maneras con los bancos domésticos de Estados Unidos. Entonces tienes la verdadera liquidez, no la liquidez de la Reserva Federal, sino la verdadera liquidez en el sistema bancario se está volviendo cada vez más ajustada. Así que tienes esto, la economía deteriorándose de abajo hacia arriba, pero también tienes la liquidez deteriorándose de arriba hacia abajo. Y creo que esa es una de las razones por las que Estados Unidos termina rezagándose. Los ciclos globalmente sincronizados se deben a que en la fase inicial, cuando la aversión al riesgo golpea, lo que te gusta, dijiste, George, entras en bonos del tesoro, entras en algún activo seguro denominado en dólares estadounidenses, ¿verdad? Activo, denominado en dólares, ¿verdad? Así que mientras otras partes del mundo se ven privadas de liquidez y financiamiento en dólares, no ves lo mismo inicialmente en Estados Unidos en términos de finanzas. Si realmente piensas en la interconectividad, no se trata solo y de EU, los balances que se ven afectados por EU, activos, también son los balances de los bancos japoneses, ¿verdad? Así que tuvieron que salir de la curva de riesgo porque sus costos de financiamiento en dólares aumentan. Así que tienen que entrar en qué es los que realmente profundizaron lo que comprime los márgenes corporativos. Y así todos piensan que no hay riesgo, pero son solo estos bancos que no tienen otra alternativa que salir de la curva de riesgo para capturar ese margen. Así que no están perdiendo P&L cada mes. Pero eso incluye, digamos, los balances de todos estos bancos y empresas internacionales. Por lo tanto, si tienes esa caída en, digamos, el S&P 500, eso afecta al sector inmobiliario comercial. Eso impacta a los celos. Y luego eso hace un agujero en los balances de todos estos otros bancos fuera de los Estados Unidos, lo que agrava o empeora los problemas negativos que están teniendo. Para empezar, sí, lo que realmente estás describiendo es un proceso discontinuo y no lineal, ¿verdad? Es un vaivén, siempre es difícil, es opaco, es difícil poner el dedo en el pulso y decir que esto es exactamente lo que está pasando. Y debido a que es un sistema grande y complejo, no sucede todo de una vez, en el mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo grado. Y si estamos hablando de lo complicado que es, sabes, la Reserva Federal no tiene ninguna oportunidad. entonces, Jeff, hablemos de, volvamos a los gobiernos globales colapsando aquí, porque el dólar estadounidense, el dólar, acabamos de sacar este gráfico, ha subido significativamente en los últimos meses, pasando de 100 a 107, pero hoy en las últimas 2 horas llegamos a 107 y ahora estamos por encima de 108. Entonces, ¿cómo agrava eso el problema del colapso de los gobiernos globales? Bueno, quiero decir, eso añade más presión a las economías que ya la están experimentando de todos modos. Y es uno de los síntomas más visibles de la disfunción, ¿verdad?
Si eres solo una persona común sentada en Francia o incluso en Canadá hasta cierto punto y ves, ya sabes, las cosas no están yendo muy bien. Y ves las monedas canadienses caen versus dólar estadounidense. Es una de esas cosas en las que dices esto también, además de todo lo demás, simplemente añade más a la situación. Incluso si la gente no se da cuenta de por qué la moneda está subiendo o bajando. Y de nuevo, en el corto plazo se trata tanto de especuladores apostando por las tasas de interés o incluso flujos de cartera que de cualquier otra cosa, pero hay una tendencia a largo plazo que importa. Y hay crisis de divisas que se están desarrollando en ciertas partes del sistema mientras hablamos. Brasil es quizás el epicentro de lo que podría ser el próximo. Brasil está en un completo desastre. Y el Banco de Brasil, el Banco Central en Brasil, ha estado interviniendo en el mercado de divisas desde el viernes, solo tratando de mantener todo relativamente ordenado. Y no está yendo tan bien. Y Brasil no es único. India ha estado haciendo lo mismo. India tiene un déficit de alrededor de 70, 80 mil millones de dólares estadounidenses, dólares en forraje no entregable, por lo que todavía tengo que reírme, porque esa es la forma más estúpida de intentar entender una moneda. Así que no es como uno u otro. Estamos viendo, como dije antes, que estos puntos problemáticos comienzan a desarrollarse y profundizarse en el mapa. Y es como, está bien, esto es algo a lo que necesitamos prestar atención. Y aunque es comprensible pensar que eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, no tiene nada que ver con la Reserva Federal. O ya sabes, el presidente Trump llegando con un montón de políticas amigables con los negocios, que pueden ser amigables con los negocios y podrían ser positivas, pero para cuando se implementen pasarán muchos meses, asumiendo que puedan ser efectivos. Para empezar, vale la pena prestar atención a todos estos puntos problemáticos, incluido el colapso de gobiernos en todo el mundo, porque eso importa, ya sea que lo reconozcamos o no a corto plazo. Ciudadanos de EU, importa EU, importa a todos. Ese tipo de inestabilidad no es algo bueno.